Titular: las pandillas criminales disfrazadas de policía en Nicaragua extorsionan, roban y siembran el terror a nombre de Ortega. En una escalofriante muestra de poder y control, el dictador asesino Daniel Ortega ha ordenado un despliegue masivo de sus pandillas criminales disfrazadas de policía durante la Semana Santa. Estos grupos armados, ampliamente conocidos y temidos tanto por la población nicaragüense como por la comunidad internacional, no tienen la intención de garantizar la seguridad, sino de continuar con su estrategia de extorsión, robos y represión a favor del régimen. La presencia de estos elementos, lejos de brindar protección, busca garantizar la perpetuidad de la dictadura, manteniendo al pueblo sometido al miedo, la intimidación y el control absoluto. Desde que Ortega y su esposa Rosario Murillo asumieron el poder, la policía nicaragüense se ha transformado en una estructura completamente controlada por el régimen, una herramienta de represión utilizada no solo para mantener el orden, sino para silenciar cualquier intento de oposición. Sin embargo, en los últimos años, la policía ha dejado de ser una institución encargada de la seguridad pública para convertirse en una verdadera pandilla criminal, cuyos miembros están más interesados en lucrarse a costa del sufrimiento del pueblo que en velar por la justicia. La sociedad nicaragüense ha aprendido a reconocer a estos grupos no como agentes de la ley, sino como criminales armados que se visten con uniformes para encubrir su verdadero propósito, amedrentar y someter a la población. El gobierno de Ortega ha puesto en marcha una estrategia sistemática de represión, utilizando a estas pandillas disfrazadas de policía para sembrar terror en todos los rincones del país. Durante la Semana Santa, una de las festividades más importantes para los nicaragüenses, la presencia de estas pandillas se incrementa con el pretexto de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, como es habitual en el régimen de Ortega, las intenciones son completamente diferentes. Lejos de proteger a la población, estos grupos criminales tienen como objetivo principal la extorsión de los comerciantes y la intimidación de aquellos que se atreven a protestar o a mostrar cualquier forma de disidencia. La maquinaria represiva de Ortega está conformada por pandillas criminales que actúan con total impunidad, aprovechándose de su poder para cometer robos, extorsiones y abusos. A lo largo del país, los nicaragüenses han sido testigos de cómo estos grupos armados actúan con el mismo nivel de violencia e impunidad de las organizaciones criminales más peligrosas, pero con el respaldo del gobierno. Los elementos de estas pandillas, que originalmente eran conocidos por su vinculación con el crimen organizado, han sido reclutados por Ortega para cumplir con las funciones de represión política, control social y sometimiento de la población. El fenómeno de las pandillas criminales disfrazadas de policía es tan evidente que ha trascendido las fronteras de Nicaragua. La comunidad internacional ha denunciado en repetidas ocasiones los abusos cometidos por estos grupos, exigiendo la responsabilidad del régimen de Ortega. Sin embargo, el gobierno sigue ignorando las críticas y continúa utilizando a estos criminales como una extensión de su poder. El control absoluto sobre las fuerzas de seguridad les permite actuar sin ningún tipo de supervisión y rendición de cuentas, lo que agrava la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. La intimidación durante la Semana Santa, un acto de desprestigio religioso. La Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes en Nicaragua, ha sido tradicionalmente un momento de reflexión, unidad y paz para miles de familias. Sin embargo, bajo el régimen de Ortega, esta época ha sido utilizada como una oportunidad para reforzar el control social. La presencia masiva de las pandillas disfrazadas de policía se convierte en una clara amenaza para aquellos que buscan celebrar la Semana Santa en libertad y sin la sombra de la represión. Cualquier intento de organizar actividades religiosas que no se alineen con la narrativa oficial es objeto de represión inmediata, y los ciudadanos que participan en ellas corren el riesgo de ser arrestados, golpeados o incluso desaparecidos. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua, subrayando que el régimen de Ortega no solo ha atacado a la oposición política, sino que ahora también se ha adentrado en el ámbito espiritual de los nicaragüenses. Para el régimen, cualquier acto que desafíe su poder, ya sea político o religioso, es visto como una amenaza que debe ser sofocada con fuerza y violencia. Una resistencia silenciada por la represión. A pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos, la población nicaragüense sigue resistiendo a la dictadura. Sin embargo, esta resistencia se enfrenta a una represión implacable por parte de las pandillas disfrazadas de policía, que buscan someter a la sociedad y eliminar cualquier forma de oposición.
La extorsión, el robo y la violencia se han convertido en una parte integral del día a día en muchas comunidades nicaragüenses, que viven bajo el constante temor de ser víctimas de las pandillas armadas que operan con total impunidad. A lo largo de los últimos años, la comunidad internacional ha condenado de manera enfática las acciones de Ortega, pero el régimen sigue intacto, protegido por el apoyo de sus aliados internacionales y respaldado por el poder absoluto que ejerce sobre las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, los nicaragüenses continúan viviendo bajo un régimen que utiliza la violencia, la intimidación y el control para mantenerse en el poder, mientras las pandillas disfrazadas de policías siguen cometiendo atrocidades sin consecuencias. La respuesta del gobierno de Ortega ha sido clara: cualquier acto de violencia cometido por estos grupos, lejos de ser castigado, es premiado con más poder, más recursos y más impunidad. Esto ha llevado a una situación insostenible para los nicaragüenses, quienes se ven atrapados entre la violencia de las pandillas criminales y la represión constante del régimen. Estos elementos, muchos de los cuales fueron liberados bajo un perdón otorgado por el mismo gobierno para utilizarlos en sus propios intereses, ahora se encuentran armados y con carta blanca para cometer cualquier tipo de fechoría. En muchos casos, aquellos que antes fueron detenidos por delitos graves, como asesinatos, robos o tráfico de drogas, ahora son liberados y recompensados con la oportunidad de convertirse en agentes de represión al servicio del dictador. Un gobierno de criminales liberados y recompensados. La estrategia de Ortega para mantener su poder y control en Nicaragua ha implicado la liberación de criminales peligrosos, que son reinsertados en la sociedad no como ciudadanos rehabilitados, sino como aliados del régimen. Estos individuos, que en muchos casos tienen un historial de violencia y delitos, son reclutados para formar parte de las pandillas disfrazadas de policía, con la promesa de que sus actos de violencia serán ignorados y recompensados si se alinean con los intereses del gobierno. En este contexto, la distinción entre la policía y las organizaciones criminales se vuelve cada vez más difusa. Estos criminales armados no solo son parte de las fuerzas de represión, sino que también se encargan de llevar a cabo tareas de extorsión a pequeña y gran escala. El modus operandi de las pandillas disfrazadas de policía es bien conocido por los ciudadanos: patrullan las calles, se presentan como agentes del orden, pero en realidad están ahí para intimidar a los comerciantes, exigirles pagos ilegales o robarles sus bienes bajo amenazas de violencia. En muchos casos, las víctimas no tienen más opción que ceder, ya que enfrentarse a estos criminales uniformados puede significar consecuencias mucho más graves. Estos no son policías, son pandillas criminales armadas que solo buscan lucrarse y mantener sus propios intereses a costa de la gente. El gobierno les ha dado carta blanca para hacer lo que quieran, y cuando cometen fechorías, son premiados y protegidos, denunció un líder de la oposición, quien prefirió mantener su anonimato por razones de seguridad. El futuro de Nicaragua parece cada vez más incierto, con un régimen que ha corrompido todas las instituciones del Estado y que ha transformado a la policía en una fuerza represiva al servicio de la dictadura. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo podrán los nicaragüenses resistir bajo el yugo de estas pandillas criminales armadas? ¿Y qué futuro les espera si la comunidad internacional no actúa con más contundencia para frenar la opresión que viven a diario? Este artículo refleja no solo la realidad brutal que enfrenta Nicaragua bajo el régimen de Ortega, sino también el sufrimiento de un pueblo que sigue luchando por sus derechos en medio de la represión más feroz.